Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Aula Morán. Hoy tenemos la suerte de contar con José Luis Arteche, que nos va a hablar de un tema muy atractivo como son las galernas del Cantábrico. Las galernas que tienen un aura literaria, dramática, incluso en los carteles de anuncio pues se muestran ahí pinturas y grabados de galernas tomados de obras de hace 100 o 100 y pico años. Él nos introducirá en el tema. José Luis Arteche es físico y aparte de los datos biográficos que aparecen en el anuncio, quisiera destacar tres pinceladas. Primero, que lleva en la Agencia de Meteorología desde el año 80, y en la Agencia de Meteorología y antes en el INM, yo creo que ha hecho de todo, y lo cual está bien, ser cocinero antes que fraile. Has sido observador, ayudante, lo que ahora se llama diplomado, meteorólogo. Actualmente es el delegado de la agencia en Cantabria. Y me gustaría mencionar los destinos o el destino que ha tenido, que sobre todo es relevante para el tema que nos ocupa hoy. Ha estado y ha sido responsable del Grupo de Predicción y Vigilancia para el norte de España. En esta responsabilidad, lógicamente, las galernas ha sido siempre objeto de especial preocupación. Ha sido consultor de la Organización Meteorológica Mundial para el proyecto de clima iberoamericano, y bueno, hay muchas más facetas de su larga vida profesional. 43 años, que se dice pronto. Yo sin más le voy a pasar la palabra, y antes recuerdo a todos los participantes que por tema de protección de datos y teniendo en cuenta que esta grabación se va a colgar en YouTube, si alguien quiere intervenir y al final, durante el turno de preguntas y de coloquio que tengamos después de la intervención de José Luis, y no quiere que aparezca su cara o no quiere que aparezca su voz, pues si no quiere que aparezca su cara, desconecta la cámara, y si no quiere que aparezca su voz, pues interviene a través del chat. Y nada más. Adelante, José Luis, y usa como mucho media hora para tener tiempo para luego discutir. Adelante, cuando quieras. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Ernesto, por tus palabras, y en primer lugar quiero agradecer a la Asociación Meteorológica Española, al Aula Francisco Morán, pues esa oportunidad, ¿no?, de hablar sobre este tema tan apasionante y en el Cantábrico tan relevante para estas tierras, para estos litorales. Entonces, bueno, pues si queréis ya paso adelante con ello, y porque si no me extiendo mucho y luego no hay mucho tiempo, ya que parece que el tiempo también es escaso. Las galernas del Cantábrico. Este tema yo lo voy a estructurar un poco de esta forma. Voy a hablar un poco de los antecedentes, los tipos que hay de galernas, para que centremos un poco en el asunto, porque incluso dentro de la casa a veces no está tan claro para todos los meteorólogos de qué hablamos. Hablaremos de algunas galernas históricas y un poco el futuro, que el futuro ya está aquí, realmente la forma de trabajar en la actualidad. Sobre este fenómeno existe una gran controversia, desde luego a partir de tanto para su significado como para la etimología, aunque para los marineros del Golfo de Vizcaya, del Cantábrico, no hace falta mucha explicación, ¿eh? Para ellos esto, la galerna es muerte, gran desgracia, aunque bien es cierto que esto es remontándose a cosas del pasado, porque más bien en la actualidad no tiene estas connotaciones. De todas maneras, ya no quedan marineros que vivieron aquellos fallecimientos, aquellas muertes tan numerosas, ¿no? Pocos fenómenos meteorológicos en España, ni siquiera inundaciones
han acarreado tantos desastres. Vemos que hay una galerna que en 30 a 40 minutos murieron 300 pescadores en todo el Cantábrico. Es decir, eso, pocos fenómenos meteorológicos en la Tierra hay que originen esto. Entonces, bueno, las definiciones que vemos por ahí se ha asignado a la etimología de la palabra gale, pensado que era un galicismo, hablaremos de lo que dice la Academia de la Lengua en Wikipedia. Algunas pecan de muy generales, pero aquí existe una cosa que apareció en un artículo sobre un lenguaje bretón, donde se juntan las palabras wall y arné, que wall significa mover, malo, y arné, horas, temporal, wall arné, wall on. Puede ser también, podría ser wall y core, que es esquina, la esquina mala, mover, o walker, que es el plural de core, esquinas malas, ¿no? Entonces quizá los marineros del Cantábrico oían a los franceses decir esto, no lo entendían su lengua, pero les oían y entonces quizás se quedó esta palabra en nuestro lenguaje. Se ha utilizado mucho pues en muchos sitios. Veis, por ejemplo, este folleto divulgativo tiene, hay, por ejemplo, aquí hablan de las Bermudas, dentro de ello, y dice, puede haber un cielo azul y al momento siguiente una galerna impresionante. Es decir, lo que es significativo en las galernas es que esto se asocia a fenómenos muy negativos en la mar, pero no exactamente a un mismo ni a un determinado tipo de fenómeno meteorológico como los podemos conocer. Luego lo veremos. Este traductor, por ejemplo, dice que es fenómeno meteorológico violento en el noroeste, con vientos del noroeste que sopla en el norte, en la costa norte de España, es otra definición. Y la galerna, pues, es un temporal de tiempo adverso que ocurre en el noroeste y que suele azotar el mar Cantábrico, ¿no? Sería un fenómeno de los denominados PAC, Coastal Trap Disturbance, que son fenómenos atrapados en costa. No olvidemos que la costa cantábrica es una gran cordillera que no dista mucho del litoral y ahí es donde se ocurren estos fenómenos, ¿no? Igualmente, aparecen días calurosos en los que la llegada de un frente frío viene acompañado de un cambio brusco, etc. No tiene por qué ocurrir tampoco que haya lluvias. Son temidos por los hombres de la mar, es decir, un fenómeno meteorológico de extrema violencia y que se ha cobrado numerosas vidas. Una de, como dije antes, la de Sábado de Gloria del 78, murieron en poco tiempo 322 marinos, ¿no? Vamos a poner aquí esto. Y a partir de este desastre se introducirían mejoras en la navegación. La cubierta corrida, porque eran barcas de cubierta descorrida, con lo cual se llenaban de agua con un pequeño temporal y una mar agitada y se hundían, ¿no? Se crearon partes meteorológicos, la sociedad de salvamento de náufragos, etc. Hubo muchas más cosas. Aquí aparece Paco Gento, luego explico por qué, a los futboleros que lo entenderán. Esta es la galerna del Cantábrico, ¿verdad? Esto en la Academia Española también la cita, ráfaga súbita y borrascosa que en la costa norte de España suele soplar entre el oeste y el noroeste. Otra cuestión que dificulta la definición es la connotación trágica, es decir, muchos piensan que una galerna debe producir numerosas pérdidas en vidas humanas y siempre no es así, salvo alguna vez que ocurrió, como la del Sábado de Gloria, y en 1912 en Bermeo murieron 100 pescadores de un tirón, una noche, cerca de Gaztelugatxe, en la costa cerca de Bermeo. Esta podría ser una definición que parece apropiada, un viento muy fuerte, rachado, o acompañado de precipitaciones o no, propio del Cantábrico y que corta de manera brusca un tiempo apacible y generalmente caluroso. En Francia la llaman galerne y muchas veces dicen en sus partes, los partes que emite Burdeos, el boletín marítimo, entrée maritime súbite, es decir, una entrada de mar súbita y violenta. Tiene muchas connotaciones trágicas, como sigo diciendo, galerna, ahora ya no, los jóvenes marineros no les trae, quizás recuerdo de sus abuelos que hablaban, pero cuántas historias se contarían en las cocinas de las casas de pescadores de todo el Cantábrico sobre misterio, ¿no? En torno a este fenómeno, ¿no? Como dice aquí González de Segarra, hay una palabra seria con regusto de sal en lágrimas, un galicismo hondo, terrible, sonoro y lúgubre que va siempre enlazado a la agentes pescadores del Cantábrico, ¿no? Trae estas connotaciones. Otra forma, por ejemplo, después de aquella galerna del Sábado de Gloria, pues lo que contaba el noticiero bilbaíno, y acababa, pues, dice aquí al final, dice, en los 3/4 de hora que duró el temporal, ¿cuántos pescadores fallecieron? Claro, esto se leía en las grandes ciudades, en Madrid, y efectivamente surgían movimientos de solidaridad, de pena, ¿no? En todo el país se crearon espectáculos y demás para recaudar dinero para la pobre gente. Pero ¿qué hay detrás? Detrás de esto, ¿qué es lo que hay? La galerna, que es un frente meteorológico activo, una línea turbonada, nada de lo anterior,
Bueno, pues ya desde el siglo XX hay gente que estudió este fenómeno o intentaba aproximarse a eso, como el padre Orcolaga, el vicario de Zarauz, que Margarita, nuestra compañera, conoce muy bien su historia, es muy interesante, en el Observatorio de Igeldo. Luego estuvieron Ricard Giral, que era un marino y director de la Escuela de Náutica de Barcelona, y Mariano Oporto, que ya era un científico de mucho nivel, un meteorólogo del Servicio Meteorológico Español, y ya hacía predicciones porque él tuvo destino en Igeldo. En los años 70 el francés Raoult, y en los años 80, bueno, pues nuestro querido Álvarez Usabiaga, que ya hizo una extensa clasificación, el francés Wisdorf, Espel Garmendia, Mariano Medina, y ya en los años 90 comienza la campaña Previmet, y bueno, pues empieza a verse una forma diferente, ¿no?, de trabajar en meteorología con el concepto de la vigilancia meteorológica y los incipientes grupos de predicción y vigilancia, ¿no? Se tiene noticia de 11 situaciones. Destacó mucho el principio del siglo XX la Galerna de 1912, luego hablamos de ella. 8 de ellas se dieron ya en el inicio del desarrollo en España de la meteorología aeronáutica, coincidiendo con la Guerra Civil hacia 1938 y el posterior nacimiento de los centros meteorológicos posteriormente a la Guerra Civil. En el resto del año, pues se registran unas 15 situaciones, debido por su severidad. Destaca la Galerna del 87, de 1987, que le tocó aquí a este servidor afrontar y encarar. Y después de esto, pues el Instituto Nacional de Meteorología inició las campañas, como algunos se acordarán, las famosas Previmet Galernas. En el siglo XXI, pues ha habido no ninguna como aquella, pero ha habido unas cuantas, a razón, galernas suavecitas, a razón de una cada 2 años puede ocurrir, o a veces años seguidos que hay roladas. Siguiendo la clasificación de Usabiaga, se hablaba de esos 3 tipos, galerna frontal, híbrida y galerna típica, y luego ya a los finales de los años 90 lo reducimos todo a 2 tipos, galernas frontales asociadas a frentes y la galerna típica, que esta sí que puede ser la galerna genuina, es decir, el fenómeno genuino de estas costas, porque las otras simplemente son o líneas prefrontales o líneas de turbonada prefrontal o frentes más o menos activos, etc. Es un poquitín lo que hay. Hay publicaciones interesantes por ejemplo, este señor que era el observador de la Universidad de Oviedo, González Frades, que hablaba aquí de por qué que había que hacer, además de atender la agricultura y utilizar la meteorología en medicina, en otros aspectos, había que pensar en dar avisos, ver observaciones, boletines diarios y avisos, sobre todo en los pueblos y muy especialmente en los puertos, porque aunque esto no sea más que por razones humanitarias, hay que contribuir a que disminuya el número de víctimas, ¿no?, que todos los años arrasaban los mares, sobre todo el Cantábrico. Aquí tenemos al padre Orcolaga, Nigeldo. Este es un personaje muy curioso, porque este señor hasta el año 36 se emite una... no en los años 20, luego posteriormente ya llegó Mariano Oporto, emitía partes para el Cantábrico y se cuenta, yo no sé, es una leyenda, que lo vendía incluso, ¿no? Y una vez se enfadó con los pescadores de Santander, del Cabildo Marítimo de Santander, porque no le pagaban, ¿no? Y él daba avisos, ya tenía información, recibía mapas de París y tenía cierta información. Y este Ricard Giral, que creó la Sociedad de Salvamento Marítimo y buques especiales para salvar a la gente en la mar, ¿no? Aquí aparece Mariano Oporto, que ya hace un trabajo sobre distribución isobárica de tiempo en el Golfo de Vizcaya y habla ya de las galernas. Aquí emitió un parte donde se habla de turbonadas, vientos del cuarto cuadrante, etc. Esta situación, que era la de 1929, noviembre del 29, él la refleja así en este mapa de la izquierda, y en el mapa de la derecha vemos como la reconstrucción de reanálisis del ENCAR, pues se ve como una estación, bueno, pues tiene cierta similitud con lo que Mariano Oporto lo que tenía en aquel tiempo, ¿no? Las galernas, una cosa está clara, que es un fenómeno de mesoscala. Entonces, movemos en la mesoscala beta, fenómenos de horas, sea del tipo que sea, horas o no máximo un día, y nos movemos en esa escala, como la línea de turbonada, por ejemplo, en la mesoscala y entre la mesoscala y la escala sinóptica. Ahí están las galernas. Antes de continuar, diremos que hay dos situaciones en el Cantábrico que muestran claramente cómo sería la visión sinóptica desde el punto de vista de mesoscala, que una de ellas es las situaciones de sur, de borrascas, en las cuales a la derecha vemos cómo se produce azotamiento de la cordillera Cantábrica, sobre todo en las partes altas, una baja, que va a afectar sobre todo al paso de frentes que vamos a denominarlos originarios de una situación de galerna.
Otra sería la famosa del Pirineo, la famosa del dipolo también, en este caso norte-sur del Pirineo, orográfico que induce una baja en el Cantábrico, en el oriental, vientos de cierzo, aután, en el Mediterráneo también vientos, ¿no? Tramontana, fuerte, etcétera. Si dejamos para un poco más adelante las galernas típicas, los marinos denominaban, como dije, como tal, algo que llega rápido, sorpresivamente, que dura más o menos tiempo, durante el cual se rematará después con vientos y una mar gruesa agitada, lo que ya inició en el primer golpe de mar. Es decir, primero llegaba algo que volcaba las embarcaciones que eran de vela, no olvidemos, siglo XIX, eran pequeñas barquitas de vela y no hacía falta que se fuera muy lejos del puerto. A pocas millas que se fueran, como llegaron un fenómeno de esto súbito, eso era mortal, porque no tenían tiempo de escapar, no había vapores, ¿no? González de Echegaray dice que galernas realmente pues serían situaciones duras, ¿no? Y dice, no son propiamente aquellas virazones que ocurren en verano, esas que luego vamos a decir que las vamos a denominar galerna típica del Cantábrico y que ocurren muchos veranos. Bueno, a veces había fenómenos que se anunciaban con tiempo y los marinos lo llamaban galernas, Por ejemplo, una del año 61, fijaos ya, en el año 61 ya tenemos, incluso hay muchos vapores, barcos que ya no son de vela, y ocurrió un fenómeno que la gente, bueno, ahora lo veremos a ver aquí, como lo denominaban galerna, y lo que ocurrió fue esto simplemente, entre el 12 y 13 de julio, verano, aquí nos vemos, quitamos el puntero láser, vemos como, por ejemplo, pues hay un fez enorme, grandísimo, de viento impropio de estas fechas. Y esto, bueno, pues estaba avisado y se sabía, ¿no? Por las partes ya. Pero la gente salía a la mar, antes había un tiempo apacible y cuando salían luego ya, pues eran incluso pesqueros ya grandes, año 61. Y les cogía. Esta situación se tiró varios días con una fortísima mar, pero incluso, bueno, la gente lo llama, sigue hablando de la galerna del 61. Por eso vemos que a galerna se ha denominado como galerna muchas cosas, es un saco grande, pero que todos estos fenómenos en cada caso tienen una explicación meteorológica. Luego os cuento lo que me pasó a mí la del 87. En la tarde aquella yo recuerdo que los periodistas de Bilbao me decían, ¿pero qué ha pasado esta galerna? ¿Cómo ha sido? Y yo decía, esta línea de turbonada, ¿verdad? Para mí era una línea de turbonada, no me había nadie avisado de que quizás hubiera que hacer un pronóstico de galernas. Aquí seguimos con la situación del 61, el viento de aquí vemos cómo cambia en este momento y se tira así día y pico, más días con un fortísimo viento. Este es el observatorio de Santander. Entonces aquí los marineros, muchos barcos aparecieron unos por un lado, otros por otro. Aquí dice, sufrió una de las mayores galernas, esto es un recorte de un periódico, una de las mayores galernas del siglo pasado. Llamaba galerna a esa situación que en realidad tuvo de sorpresivo el inicio, pero luego lo que hizo fue rematar a aquella gente que fue al agua, el temporal siguió y moría la gente en esa mar tan adversa. Aquí vemos una reconstrucción también un reanálisis, vemos que fortísimo gradiente para un mes de julio, es decir, esto sigue así, tiramos las isobarras a 4 hectopascales y vemos que hay un gradiente muy grande y esto fue un temporal, esto ya es 15 de julio, llevamos 2 días, esto es una mar muy grande, incluso en meses de invierno esto es un gran temporal. Y bueno, y eso es un poquito lo que había, ¿no? En general será el paso de un frente muy activo, pero fuera del inicio del otoño-invierno, épocas en las que las borrascas atlánticas, cuando pasan por el Golfo de Vizcaya, no traen delante el frente frío un tiempo apacible, sino muy ventoso y del sur-suroeste. En verano, en cambio, es más apacible, ¿no? Entonces, una galerna típica fue la galerna del Sábado de Gloria, como decíamos, que se cobró en muy pocas horas más de 300 muertos, en pocos minutos. Es que tiene mucho de trágico. Se contaba la historia, José María Pereda decía que el párroco de Sotolamarina, pues aquí cerca de Santander, daba la extrema unción desde la costa a los pobres marinos que los veían morirse, ¿no? Ahogarse en el agua a poca distancia. Esta es una también famosa, de 1890, 54 muertos. Es que se dice muy rápido, en 1890, como digo, y aquí otra en 1908, el 12 de julio, 40 muertos de ranchales y pescadores. Vemos ahí cómo el viento es fortísimo. En 1920, en Ondarroa, 20 ranchales, 20 pescadores, ya aquí empieza a haber vapores, ya la cosa no es tan grave, pero cuidado porque todavía no era seguro. Hay una ley de ordenación general de pesca en España,
que ya obliga a que los barcos tengan unas determinadas características, no sean ya de cubierta descubierta, es decir, sino que vayan protegidas con tambuchos cerrados, y bueno, y que existan ya partes meteorológicos. Esta fue la del 25 de mayo de 1909, que también trajo un fortísimo temporal, en el mes de mayo, que ya primavera, ya próxima al verano. Y esta es otra también muy famosa, del 12 al 13 de agosto de 1912. Yo en el 2012 estuve en Bermeo viéndolo, fue muy emocionante ver el aniversario, ¿no? Los 100 años de aquello, 141 arranchales muertos y 110 de Bermeo. En la prensa local de Vizcaya se denominaba el verano sin bodas, porque muchos de estos pobres desgraciados pues, eran chicos jóvenes que probablemente se casarían este verano. Entonces, bueno, posiblemente esto pudo ser una línea prefrontal, una línea turbonada, y les cogí por la noche, enfrente de Gaztelugatxe, esta zona tan bonita que hay en la costa de Vizcaya, cerca de Bermeo, y cuentan que los pescadores franceses se retiraban, les enseñaban el barómetro, les decían que había que irse, que el barómetro estaba bajando mucho, y ellos, claro, probablemente estaban faenando con mucho éxito, mucha pesca, y claro, ¿quién se va si tenías una gran campaña, ¿no? Había que hacer dinero, y murió toda esa gente. Desgraciadamente fue muy triste. Bueno. Esta es otra, en 1936, donde ocurrió sobre todo en Santoña, en Cantabria murieron 18 personas y fue también muy fuerte. Y como ves aquí todavía en La Llama, una publicación del 2006, dice la galerna del 36. Y aquí, si nos fijamos, dice... La tarde igualmente discurría sin grandes cambios. Hacia las 8 de la noche, el Observatorio Meteorológico de Monte Higueldo, San Sebastián, lanzaba un mensaje que hizo saltar la alarma en todos los puertos del litoral al anunciar la llegada inminente de un fuerte temporal del cuarto cuadrante. No lo llamaban galerna, decían un temporal. Ya se ajustaba más. No cabe duda que detrás de esto, dándolo buena definición, es decir, era un temporal del noroeste, había que estar prevenidos. Detrás estaba la mano de Mariano Oporto. Obviamente ya en el 36, Mariano Oporto es meteorólogo titular de Higueldo. Con el inicio de la guerra, cuando llegó el frente de guerra, llegó al norte, pues Mariano Oporto hizo las maletas y se fue dirección Bilbao-Cantabria huyendo de la guerra. Y posiblemente ya estaba él dando estos avisos. Esta mar genera una mar muy gruesa, cuando está desarrollada con CES de más de 200 kilómetros y tiempo de más de 12 horas, genera vientos, oleaje muy grande. Es decir, este tipo de oleaje estaríamos viéndolo allí. Y esto, bueno, pues a pesqueros ya del año 36, pues les hacía daño. Todavía había vapores, pero todavía había alguno que iría con la vela. Los frentes fríos, pues nada, una galerna frontal. Cuando es el caso de un frente frío, estructura de un frente de un tipo catafrente, presenta que se caracteriza tener un frente en altura por delante y se ve incluso en la imagen de infrarrojo, se nota la nubosidad que pueda haber por delante de él, ¿no? La presencia de una vaguada, ahora vamos a ver un caso de galerna frontal. Ahora vamos a empezar ya con las categorías. La primera galerna frontal. Un flujo del sur-suroeste, en superficie una borrasca al norte de la península y un frente frío que atraviesa la cornisa cantábrica de oeste a este, con los clásicos cambios de viento, temperatura, presión, humedad en un frente. Hay que tener en cuenta factores mesoscalares. Ahora viene a colación el efecto de la cordillera cantábrica al generar una mesobaja a sotavento. Y entonces el viento en la zona de Cantabria, en la parte oriental, se intensifica. A su vez, la baja presión a sotavento en Asturias disminuye el gradiente de presión y distorsiona el campo de presión. El viento se debilita. Otro efecto importante es el recalentamiento de aire producido por el FOIN, así como la poca humedad de dicho aire, ¿no? En resumen, debido a estas condiciones sinópticas y mesoscalares, es esperar un mayor gradiente de presión y de temperatura entre la masa de aire previo al frente y la posterior. Esto haría, en resumen, que los cambios de viento, presión, temperatura y humedad típicos al paso de un frente sean más acusados en una galerna frontal que el paso de cualquier otro tipo de frente frío. Es decir, un frente de este tipo, un tipo catafrente, la gente siempre cuando ocurrieran casos de estos, a saber en esas recomposiciones o reanálisis qué caso fue cada uno, la gente dijo que habían padecido un galernazo. Y en realidad, desde el punto de vista meteorológico, le podemos dar una explicación. En ese caso, esa galerna era un frente frío de este tipo. Este fue un caso el año 96, donde aquí, bueno, estas son lo que hemos comentado, y aquí se ve la vaguada como cruza el frente, estructura de catafrente, y esta fue un caso singular también de galerna, en el año 96. Ahí vemos la vaguada aquí. Entonces, aquí se ven los giros, tanto en Machichaco como en Zumaya, por ejemplo, cómo va detrás uno de otro, cambio de viento en azul, rachas de viento y viento medio, ¿no? La temperatura desciende muchos grados en pocos minutos, casi instantáneo, y la humedad aumenta mucho.
Entonces, dentro de los galernas frontales hay un caso especial y este hay que mencionarle porque, como dije antes, fue muy espectacular. De hecho, este caso dio origen, me tocó a mí vivirle. Yo he llegado a la academia, ¿verdad?, con mis compañeros que algunos están por escuchando, y los primeros servicios haciendo uno fue este, ¿no? Yo, línea turbonada, línea prefrontal, de turbonada prefrontal y Squall Line y no me saques de ahí. Eso es lo que había. Es importante porque a raíz de esta situación, que luego, la reunión de popes de la meteorología en Madrid, que vino incluso un americano, estuvo de visita en España, se aclaró que había sido eso, obviamente, con los pocos datos que había, pues esto dio lugar a que el INM, en todo su momento, pues iniciara los Perimet Galernas, iniciara el instalar muchas estaciones automáticas en la costa como una manera de seguir este fenómeno, ¿no? Bueno, pues fue interesante, entre muchas cosas, por eso. La línea de turbonada son propias de los... Bueno, en la prensa murieron unas pocas personas, sobre todo, pero nadie en la mar. Luego la baja, en la Charente francesa, murió algunas personas, pero ¿qué ocurre aquí? Pues un fenómeno de los mares tropicales, pero simplemente aquí se juntaron un chorro, un aire polar justo con un aire subtropical y entraron en sintonía, y un frente estacionario del día anterior y por la mañana que se extendía del Atlántico hasta Bélgica, se fue intensificando como una baja en el Golfo de Vizcaya, avanzó y aquí se ve cuando entra el frente con la línea de turbonada adelante por la costa francesa. Estos son mapas de Meteo France. Meteo France pudo seguir muy bien esta situación, aquí marca la línea de turbonada, porque ellos tenían, ya los vimos cuando vinieron, nos visitaron en Santander, no Philippe Bouillot, Marbuty, Dominique Marbuty, que creo que este señor luego estuvo en el centro europeo. Ellos tenían imágenes de radar, nos enseñaban imágenes de Burdeos, pero claro, ellos no podían haber visto lo que había antes porque España no tenía radares y por eso la situaron muy bien la línea. Aquí están las observaciones. Con este pobre aparato veíamos las imágenes de satélite y nuestros datos entrando, datos de otros observatorios de la costa, pues entraban por los teletipos a una velocidad del rayo. Como imagináis, los 50 vatios aquí de aquellos tiempos. Estas imágenes de un mensaje que llegaron después, bueno, pues galantemente nos las cedieron. Se ve cómo la corriente polar entra en sintonía con la subtropical sobrevolando el frente, la baja esta en superficie del frente, y cómo conforme pasan las horas va moviéndose sobre la costa cantábrica. No está navegada, lamentablemente, más o menos España viene a estar por aquí. Luego incluso sí que hay y se ven mejor las imágenes de visible. Aquí se ve la baja, como ya va avanzando, bien avanzada la mañana, el frente frío. Y claro, aquí hay, como el huevo Kinder, aquí hay misterio. Debajo de esto no se llegaban a ver. Bueno, en aquel aparato que enseñaba hace un momento, pues ni siquiera la calidad que vemos aquí. Aquí se ve cómo a partir de un momento aparece ya la línea de turbonada delante del frente. Este es el momento en que aparece, se ve la dimensión de la línea, bastantes cientos de kilómetros mar adentro, y cómo ya entra en Francia, ahora es ya casi de noche. Estas imágenes, bueno, pues permitieron verlo. Una línea turbonada, pues a esta distancia de un frente frío, existe en la bibliografía. Hay un artículo, un trabajo muy bueno hecho por Ducrot y Philippe Bouillot de Meteo France, y bueno, pues explica un poquito esto, ¿no? La idea es incorporarlo a los modelos, es decir, intentar que estos fenómenos entren dentro de la resolución. Y bueno, la clave, después de ver muchas cosas, aquí se producen fenómenos como nube rollo y el frente racha y self cloud delante. Un sistema que genera, con vientos muy racheados, genera nuevas células que va alimentando a la propia línea, ¿no? Una línea que es un alineamiento de nubes cumulonimbos, y parece ser que la clave estaba, como decían ellos, en que a cierta altura, niveles medios, una entrada, bueno, aparte que es en un ambiente de gran cizalladura y movimientos verticales intensos, a media entrada en la parte trasera, aire muy seco que está entrando, de forma que las precipitaciones intensas que se producen en algunas desde el tope de la zona de Yunque hacia abajo se evaporan súbitamente, generan por calor latente que roban al aire ambiente, aire muy frío que no soporta el estar en esos niveles y desciende de forma racheada hacia el suelo, hacia una playa fría, como denominan ellos, ¿no? Y entonces eso es un poquito lo que realimenta bueno, esto es algún ejemplo de la bibliografía de lo que significa una squall line en francés o ligne de grains que dicen los franceses, y que es distinto de lo que puede haber en tornados, ¿no?
Esta es otra imagen de lo que podía ser. Aquí vemos el roll cloud tras un frente de rachas, que es lo que avanza en la parte delantera, y es un fenómeno pues, asociado a un frente frío, un fenómeno de mesoscala, formado por tormentas activas que se desplazan con relativa rapidez. Está constituida por un complejo multicelular cuya dimensión lineal es grande comparado con el tamaño individual de cada célula. Ya lo vimos ahí, ¿no? En aquellas imágenes que no teníamos, pues no podíamos hacer los realces en color que hubiéramos podido hacer si se hubiera adelantado aún más el Macaidas, ¿no? Que manejábamos todos. Pues podíamos el realce de las nubes en infrarrojo y podíamos haber visto las células. Y no digo nada si hubiéramos tenido radares, pero bueno. La separación entre las células es del mismo orden que el tamaño de las mismas. Ahí vemos la guía turbonada marcada claramente, que la habíamos visto, y es un poco, estos autores hablan de dos partes diferentes, la región de centros convectivos y la zona estratiforme nubosa. Si hablo de este tipo de situaciones es porque, bueno, de hecho han pasado ya muchos años y yo no me consta que se haya dado un caso similar en el mar, y en el mar Cantábrico. Ha habido líneas de turbonada en el interior, algún caso en España, pero no ha sido, y como esta tan devastadora, tan persistente y moviéndose por todo el Cantábrico, ¿no? Fenómenos asociados, bueno, por lo que son un rápido giro, aumento de la intensidad del viento, los termómetros y la humedad inician una caída justo antes del inicio de las precipitaciones. Bueno, el seco y el húmedo, la humedad aumenta, súbitamente la presión aumenta del orden de 1 hectopascal bajo las lluvias y aumento de flujo de calor sensible y latente, inmediatamente detrás del paso de la línea turbonada. Regiones tropicales, aquí no son frecuentes, obviamente. El Coriolis aquí no pinta nada porque las escalas son pequeñas y el resultado de los trópicos, pues en general aplicables a nuestras latitudes, ¿no? En la situación, pues se dio esto, en la situación nuestra el 7 de junio, Pentecot, que vencieron los franceses, alineamiento y propagación de fenómenos atemporalados, presencia de un frente de rachas, rotación y reforzamientos rápidos del viento y presencia de un domo, la playa que dicen los franceses, playa fría, domo frío en la parte trasera, una caída muy importante de las temperaturas. Hay dos zonas, un periodo húmedo y un periodo seco previo, y aquí se ve tanto, por ejemplo, las precipitaciones, que aumenta mucho la precipitación en el denominado periodo húmedo, que no dura mucho, dura escasamente 1 hora, y luego la lluvia que viene de la parte estratiforme solamente es el 20% toda la precipitación, Y en el viento pues ocurre lo mismo, el viento, las rachas en el periodo húmedo especialmente, y así igualmente la dirección del viento, bueno, pues hace que se mueva pues en torno pasa ya al tercer cuadrante a partir del momento de entrada. Debido a un forzamiento largo a lo largo de un sector limitado de una estructura de mayor escala, puede ser un frente o una línea seca también. En invierno se ven incluso ascensos de 20 metros por segundo en los frentes fríos. Esto es un problema con los modelos, obviamente. A la hora de modelizar en esta escala estos movimientos verticales del aire, pues es un problema. Esto entonces, yo ahora mismo pues no sé en la modelización si esto ya se va absorbiendo, es decir, se va asimilando mejor, ¿no? Movimientos de desplazamiento que hubo observado y teórica con esta velocidad de 7 de Munch, de lo que ocurrió con esta línea en los aeropuertos de Santander, Asturias, el de Bilbao y el de San Sebastián, en Hondarribia. Hasta aquí todo lo relativo a frentes. Hemos dicho un caso de un frente normal, cuando tiene características de galerna. La ida turbonada, obviamente, porque aquella mañana hacía un día maravilloso, sí que nunca se me olvidará. Y por la tarde, a media tarde, yo estaba comiendo y de repente, bueno, aquello fue caerse el mundo, ¿no? Lo único que pudimos hacer es parar los aeropuertos de Bilbao y San Sebastián y nada más. Ahora pasamos a una galerna estas que se dicen, qué suavecita, pero hay una en el año 95 que es paradigmática porque esta tuvo valores importantes de fuerza de viento, ¿no? Las galernas típicas pueden incluso alcanzar los 80 km por hora. Normalmente, cuando no llega a 60, 15 metros por segundo, la llamamos galernillas. Esto no es tanto la fuerza del viento con la rapidez con la que gira y arrecia, descenso brusco de temperatura de hasta 12 grados en 20 minutos y humedad relativa hasta valores cercanos al 100%. Es curioso que estas situaciones de verano, que ocurren muchas veces, el tiempo es muy bueno, no hay ni nubes en el Cantábrico y de repente hace mediodía se va sintiendo en el ambiente que va a haber algo. Y entonces la gente, todos volvemos a hablar de lo mismo, la galerna. Entonces no es más que una cosa que ahora contamos un poquitín, ¿no? También se produce estado de la mar, aumenta. En esta del 95 llegaba a ver los picos de máximos de olas de 4 metros, en un día de tiempo estupendo, veraniego, las playas llenas de gente, Ese es el ambiente.
Zona de generación entre Asturias y Santander, luego el desarrollo entre a partir de Santander hasta la costa vasco-francesa y luego disipación en Francia. Hablamos de aquí, se está produciendo, dentro de esto hay primero es un microfrente y luego hablamos de corrientes de densidad, ¿no? Estas que pueden darse también en tormentas y en algunas brisas de mar. Este es el Cantábrico. Aquí ocurre cuando tenemos una alta estelar y una baja, que los vientos simplemente al acercarse a la cordillera Cantábrica, debido a que hay una advección de temperatura potencial baja, más baja, se van ascendiendo por la cordillera y se crea un gradiente porque hay más presión hidrostática aquí que la que hay a la misma altura sobre el mar, de forma que este viento va disminuyéndose. Entonces aquí queda un desequilibrio, porque el viento de gradiente domina, es decir, este pequeño viento con su fuerza de Coriolis asociada es muy bajito y domina, con lo cual al final el balance neto es este, es decir, el viento de gradiente se mueve en este sentido y lo que ocurre, esto es lo que ocurre en estas latitudes cuando un viento entra hacia la cordillera, normalmente tiende a girar hacia la izquierda, en el sentido de desplazamiento con el viento, si nos desplazáramos con él. Entonces, ¿esto qué pasa? Bueno, eso es un domo, digamos, asociado a una corriente de densidad. A veces las vemos cuando hay nieblas o cuando hay polvo en suspensión. Esto sería lo mismo. Y lo que ocurre es lo mismo. Lo que ocurre es, vamos a ver luego cómo la vemos en las imágenes de satélite, lo que ocurre es un giro de viento. Aquí vemos la dirección, estamos con suroeste suaves, más o menos suaves, vientos de menos de 12 nudos, mucho menos, y luego cómo gira al cuarto cuadrante y cómo aumenta la velocidad y la racha. De vientos está a 1 metro por segundo, bastante fuerte, la temperatura igual, y descensos muy rápidos y la humedad relativa. Fue este caso, de esta galerna típica muy intensa. Estos fenómenos se repiten en muchas costas del mundo. En Sudáfrica se repiten las famosas coastal surges de la costa de California, donde aquí se ve el frente de niebla y cómo evoluciona a lo largo del día. Son muy típicos de ahí. El año 95, ¿qué es digamos, el marco sinóptico de superficie de esta situación? Primero por la mañana hay una baja sobre el Cantábrico, veremos que hay un calor inmenso en esta zona y bastante frío, no frío, temperaturas muy normales, incluso de julio, fresquitas en la zona asturiana y gallega. A las 18 lo que ha ocurrido es que esta zona de alta va avanzando hacia la derecha, hacia el este, y va ya moviendo la situación hacia el este. Es decir, este sería un poco el panorama que cabría esperar a escalas sinópticas si alguien, un predictor, viera esta situación. Luego ya veremos que no solamente con los modelos conceptuales, hoy en día, con la ayuda del modelo Harmony, etcétera, ya se ven estos giros que va a haber, ¿no? Pero en su momento es lo que veíamos. Aquí observamos a las 12 cómo está esta baja. Y luego a las 15 ya vemos como la zona de alta entra aquí. Y esta banda nubosa que se ve aquí, este piquito, esto sería el movimiento de la galerna. Luego lo vamos a ver cómo se ve también en otra imagen posterior. Lo que está ocurriendo aquí, se hizo un estudio de tendencia de la presión y se ve unos valores negativos muy acusados frente a datos positivos en la zona occidental del Atlántico, esto ya hacia las 15, el parámetro de tendencia de presión. Y justamente en el cambio es donde se produce la galerna esta. Como veis, un tiempo estupendo delante, maravilloso, y llega esta banda nubosa. No siempre se produce incluso esa banda nubosa. Hay roladas en verano que el modelo las ve, gira el viento, se avisa, pero no hay presencia de nubes. La situación es, digamos, el modelo conceptual, ¿no? Esa tendencia opuesta en las dos zonas del Cantábrico, y una constante en eso es que hay una dorsal térmica en 850. Aquí la vemos muy grande, con frío no tanto acusado en la zona, digamos, occidental. De hecho, sobre el occidente del Cantábrico hay una advección fría, y en cambio sobre la parte oriental del Cantábrico una advección cálida intensa. Hablamos de temperaturas de 28 grados, y luego en la zona de Galicia, pues 12 grados. Entonces, esa diferente advección de masas es la que origina la desigual tendencia barométrica que hemos visto en esta imagen en la parte inferior. ¿De acuerdo? A las 12 hay entonces un gradiente de presión muy débil entre Asturias y Santander, forzado por el flujo sinóptico, que ocasiona los giros de viento en la costa de Asturias, los cuales inician los procesos mesoescalares. Es decir, lo que hemos visto antes de ese viento ageostrófico, que no es natural, sino que es un fenómeno ya dentro de la mesoescala. El gradiente de presión se va intensificando por acción conjunta de los flujos en escala sinóptica y de mesoescala, y en el litoral la erupción de la masa fría en superficie, es decir, aire que viene del Atlántico, que venía de por acá, origina un ascenso mesoescalar de presión, junto con
me repito, ya desigual tendencia, genera un flujo sinóptico, que genera el flujo sinóptico como resultado un intenso gradiente de presión mesoescalar. Y esto, digamos, ya es lo que queda hacia las 18 horas. Vemos como ya, esto es el geopotencial del 150, como ya no hay esa radiación cálida sobre esta zona. Vemos aquí, tenemos esta imagen que se cogió después, que es el cambio de viento que se ve aquí en Sevignac, una estación de la Ripatac francesa, de estaciones automáticas, como se ve cómo ha penetrado ya por aquí. Cuando la galerna, aquí diferentes escalas, en Fuenterrabía y en la estación automática de Santander, primero y luego después con la tendencia a la presión, lo que hace la presión, el salto brusco, lo que hace también el viento, como la presión cambia en ese momento, el viento, las rachas están llegando ahí a valores muy fuertes, dan más de 25 metros por segundo, unos 100 kilómetros por hora. La mar, igual, en azul, el oleaje medio, casi 2 metros, y la altura máxima de 4 metros. O sea que la galernita, esta galerna típica que no se la ve, que estoy en la playa, que me llega de repente, origina una situación que puede ser peligrosa. El domo frío que va avanzando, como un microcente, que es la característica inicial cuando se inicia en esa zona de contraste, de zonas de diferente tendencia de presión, luego va a pasar a ser una corriente de densidad, ya en la zona de disipación, en la zona ya vasco-francesa. El domo este no llega más, si lo observamos aquí, hacia 1800 metros, es decir, aquí arriba ya los vientos son los generales que tiene que haber, y en cambio en la zona, en este espesor, ya el viento se ha notado el cambio, ¿no? A una hora del día determinada, 16-18 se nota el cambio, que son vientos del noroeste. Estas características, pues recorrió casi 600 kilómetros en 10 horas, la zona de máxima intensidad entre Tón y Biarritz, siempre se ocurre más en la zona vasca, vientos casi de 100 kilómetros por hora, descenso de temperatura 12 grados en 20 minutos, y a partir de Biarritz en Francia ya entra en la zona de disipación. Se desplaza a unos 20 metros por segundo, máximo valor, eso ya es demasiado, pero bueno, en la zona de San Sebastián. No afecta muy mar adentro, mucho mar adentro, es decir, hasta unos 60 kilómetros, y es una mesoveta, según Orlansky, la clasificación de Orlansky, es decir, los gradientes son de unos 5 milibares, 5 hectopascales en 50 kilómetros y unos 13 grados en 30 kilómetros. Es bastante superficial, ya lo hemos dicho, 1800 metros, y bueno, no tiene por qué haber precipitación y en la mar una fuerte marejada. El modelo conceptual sería un poco repetirlo, ya lo hemos estado hablando, pues que se combinan estos dos efectos, efecto sinóptico, efecto mesoescalar. Tiene características de un paso frontal, viento rachado, ascenso de la presión, descenso de la temperatura, y cuanto a la galerna típica entre la fase de disipación, toma las características de una corriente de densidad. Es un fenómeno de los denominados atrapados en costa, y bueno, pues el microcente se ha visto gracias a esa pequeña estructura nubosa con forma de arco, pero no siempre se produce nubosidad en la parte delantera. La escala sinóptica diríamos que es, como resumen, la que inicia los procesos mesoescalares y posteriormente la acción conjunta de las dos produce esos intensos gradientes mesoescalares que aceleran el viento. Unido al fuerte contraste de temperaturas, termina por generar el microcente de Galerna que hemos podido visualizar en estas imágenes. Favorable, primavera, principio de otoño, esto es en general para todo tipo de galernas casi, aunque bueno, esta que acabamos de ver ahora, la galerna típica, es más bien de horas diurnas porque hace falta calor, en cambio en las frontales, pues algunas, como veis, han pasado por la noche. Primavera, principio de otoño, como decía, flujo ciclónico leve, pantano barométrico sobre el Cantábrico, ¿no? La dorsal en 850, etc. Si se cumple el marco sinóptico, hay que iniciar la vigilancia, hay que vigilar la formación de un gradiente de presión, mayor presión al oeste que al este, y su intensificación. Los campos de presión y sobre todo el de tendencia a la presión. Esto último es importante. Ya en aquellos años decíamos que, es decir, que la tendencia es más importante casi que el conocimiento de la presión, de las isobaras, ¿no? La distribución de isobaras. Los son trihorarios. Ahora ya lo podemos ver horariamente y esto ha cambiado mucho incluso desde que se hizo este estudio de la situación del 95, ¿no? Esta es otra galerna típica de mayo del 2005. Vamos a observar aquí cómo incluso se va a ver la marca de la galerna, lo podemos ver. Esta es la situación, esta fue a las 6 de la mañana, pero ya a las 12 aquí apenas hay gradiente y vemos cómo, bueno, estas están pintadas a 2 hectopascales, cuidado con eso, que no hay tanto gradiente. Aquí se ve, hay una advección cálida, como vemos, con la isoterma de 850, y en la siguiente ya vemos cómo la entrada del anticiclón de alta está entrando sobre el Cantábrico, y por esta zona se tendría que estar produciendo a estas horas la galerna típica.
Pues efectivamente, aquí lo vemos, entre las dos masas nubosas, vemos cómo ya aparece, se ve en la flecha, cómo aparece la banda también, la banda nubosa, pequeña banda, que se va desplazando de oeste a este. Luego ya pasó, ya era un poco tarde, a las 18, que era verano, pero bueno, verano no, primavera, ya anochecía y no se pueden ver esas imágenes. Aquí está un poco más en detalle. Galernas, pero galernas, simplemente los avisos en función del giro del viento y los vientos que se esperan. El futuro, bueno, pues métodos meteorológicos de mesoscala, hidrostáticos, claro, mayor resolución, mejor física. El modelo Harmony ya nos da cosas como esta, afortunadamente, de hace años. Es decir, a media mañana ya te está poniendo, es decir, el marco sinóptico nos puede dar lugar a que pegamos un aviso, pero ya con 24 horas de antelación se ve una rolada de viento de este tipo, es decir, vientos de calor y vientos del sureste, delantero, y un giro brutal que ocurre a una determinada y suele funcionar bastante bien. Aquí algunas nubes, estas fueron algunas de líneas de turbonada o de Wall Cloud en Ketchup Bilbao, esto es en Superpuerto de Bilbao, son tremendas, esto ya es una cosa muy seria, ¿no? Nubes roll, pero bueno, en la línea del 87, yo sé de gente que estaba, yo estaba trabajando, que había gente en la playa y salía escopetado porque en vuelta y vuelta tomando el sol, de repente alguien miró hacia el horizonte y vio venir una cosa de esta. Entonces, bueno, pues hubo que escapar. Bueno, esto ya es como, son fotos muy impresionantes del Atlas de Nubes y Meteoros que ha publicado EMET y bueno, pues esto produce cierto... Decía antes lo de Francisco Gento, Paco Gento, además de mi pueblo, que le llamaba la galerna del Cantábrico, ¿no? Y si alguien no lo sabe, yo lo cuento así, porque refleja un poquitín la filosofía o cómo se contempla estos fenómenos del Cantábrico. Es decir, como veis, una palabra y en torno a ella varios fenómenos meteorológicos que los meteorólogos interpretamos y pretendemos conocer. La galerna es algo sorpresivo, algo tremendo, que en el pasado fue muerte y ahora mismo sigue estando ahí. ¿Por qué decimos que a Paco le llamaban la galerna del Cantábrico? Bueno, a que no le guste el fútbol, si no entre en YouTube y vean algún vídeo, imágenes de Francisco Gento, es que Francisco Gento, que por cierto, yo lo sé, quiso hacer atletismo en carreras de velocidad de 100 metros, tiene un tren inferior muy potente, era muy rápido, y entonces, bueno, pues este hombre lo que hacía era extremo izquierdo, encaraba al defensa del equipo rival, el defensa del equipo rival le miraba y Francisco Gento paraba, de repente paraba. Y como se dice en los coches de 0 a 100 en 15 segundos, pues Gento hacía lo mismo. Es decir, cuando el defensa se quería dar cuenta, él le tenía en su espalda. Es decir, había arrancado súbitamente. Y aquello traía consecuencias porque probablemente el Real Madrid metía un gol, porque este hombre se acercaba hacia el campo contrario. Esa es un poco la idea de lo que es una galerna. Y bueno, yo creo que esto es un poco lo que quería contar. Creo que me he extendido quizás demasiado y os pido disculpas. Y bueno, pues nada más, quedo a disposición por si queréis preguntar alguna cosita o algo que os interese. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Nos has inundado de ejemplos, de galernas, sobre todo desde la perspectiva fundamentalmente operativa, de un meteorólogo que tiene que hacer algo para predecir estos fenómenos. Yo tenía una pregunta antes de dar paso a nuestros participantes, que ya parcialmente la has contestado. Tú vienes a decir que las galernas, para poder predecirlas, esencialmente hay que tener claro el ambiente sinóptico y sobre todo luego basarse en una vigilancia continua del viento con imágenes de todo tipo e incluso con ayuda de modelos. Mi pregunta es, ¿el Harmony actualmente te da algo más que el ambiente sinóptico? ¿Es capaz de darte los giros y la fuerza de los vientos que aparecen y que luego se observan realmente asociadas a las galernas? ¿O sigue siendo quizás el ambiente sinóptico con un poco más de fineza, pero las características esenciales de cambios bruscos de las galernas todavía no lo coge un modelo con la resolución que tiene actualmente el Harmony y sobre todo con la física que tiene actualmente el Harmony?
A ver, yo no sé, no estoy muy al tanto de los avances y, digamos, de la física interna que lleva el modelo implícito dentro de él, ¿no? Pero sí que observo en el día a día, ¿no? Pues que, evidentemente, esos giros, que probablemente los vientos luego puedan ser más fuertes, los vientos resultantes, pero ya no solamente el marco sinóptico, donde dices, a ver qué pasa, yo lo digo, no, yo creo que ya el viento, puse al final un ejemplo, es una reconstrucción artística casi de las barbas de viento girando, marcan ya en las salidas horarias, ya le puedes decir, además, dame de hora en hora, te va marcando el paso por el litoral y normalmente lo va clavando, ¿eh? No sé qué pasará el día que tengamos una línea turbinada como aquella del 87, que ha llovido desde entonces, pero yo creo entender también que en los pasos frontales eso ha mejorado también, te da un poco más las características de un frente en cuestión de rafagosidad, de contenido de lluvia, de precipitaciones, pero yo creo que sí que lo va cogiendo. Para mí es un poco revolucionario, porque en aquel entonces no tenías herramientas. Tú te basas en un modelo conceptual, fíjate, vigilar, trazar y salvaras, ¿no? ¿Quién hace eso? Así que ahora mismo hay que fiarlo ya a los modelos. Es decir, que la física esté mejorando, que sean modelos de mesoscala o de mucha más resolución y que de este tipo, ¿no? De modelos, y confiar en ello, porque es que si no, no queda opción. Es decir, aquí hablamos del mundo de la aeronáutica, donde todos los aeropuertos, por ejemplo, el Cantábrico, están en la costa y es vital. Un predictor en un grupo de predicción aeronáutica tiene que dar respuesta muy rápido y más cronológicamente a diferentes lugares, que es su cometido pronosticar lo que va a ocurrir. Y si no tienen una ayuda de un modelo bueno, como yo creo que Harmony responde muy bien y lo pilla muy bien, no lo puede hacer. Entonces, yo creo que por ahí van las cosas y eso es un poco la tendencia. Y luego, además, hay que avisar porque, claro, dices, hay galerna, la gente sí pregunta por galerna, pero en realidad la galerna ya no es el monstruo que mataba. Pero sí que puede ocurrir desgracias importantes a la pequeña navegación de parapentes o un grupo de 15 niños que están haciendo Optimis con un monitor y de repente, si nadie les avisa, llega esto y puede tener un serio problema, un serio problema. Entonces, yo creo que la solución va por ahí. No lo sé si todos los aspectos que tú me preguntas los modelos ya están recogiendo, pero a mí me da la sensación de que sí, de que eso ha mejorado mucho. Es decir, cuando las características sinópticas son claras, esa dorsal en 850, el modelo ahí responde. Está claro que algo hay, que yo en modelización, modestamente sé muy buenas cosas, algo hay que sí que lo ven. Yo creo que sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, invito a nuestros participantes a que planteen preguntas si quieren. A ver, Rafa Requena, por favor, adelante, cuando quieras. Hola, Rafa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José Luis. Hola, Rafa. Pues nada, si acaso un poco en la línea de lo que estáis comentando, de cómo el modelo puede captar a priori un fenómeno de estas características, como el Harmony, pues lo has puesto muy bien, ¿no? Dentro del entorno sinóptico y mesoscalar que también has descrito, ¿no? Bueno, pues si es capaz de prever el fenómeno. Y yo preguntaría lo contrario, si alguna vez se ha podido escapar, es decir, darse alguna, si no una galerna, una galernilla, ¿no? Como la habéis llamado, y que no haya habido previamente ningún síntoma en el modelo, ¿no? O sea, lo contrario sí se ha podido dar, ¿no? En general está claro que puedes tener las condiciones y luego no darse, ¿no? O quedarse nada más que en galernilla, ¿no? Como dices tú, ¿no? Pero bueno, pero lo contrario, es decir, que aparezca sin que haya ningún síntoma previo, pues bueno, eso sería lo preocupante, ¿no? Pues nada, comentarte eso. Y bueno, yo también, ya al hilo de que has hablado de Paco Gento, yo tuve la ocasión de ver a Paco Gento en el Bernabéu y efectivamente tienes toda la razón, ¿no? Era impresionante cómo se paraba y el extremo izquierdo y luego ¡brum!, pegaba el carrerón que se pegaba por el Bernabéu y he tenido ocasión de verlo en directo, ¿no? A Paco Gento. Bueno, nada más, enhorabuena. Gracias, Rafa. Sí, la verdad que no, lo llamaban así, la galerna Cantábrico, era el apodo que tenía, no sé, a Puskás lo llamaría otra cosa, a Di Stéfano, pero a este le decía que es súper rápido que era. Situaciones, yo creo que ya es muy difícil que se escapen, pero si estás pendiente, como obviamente yo muchas veces, pues a veces por las otras ocupaciones no está siguiendo muy el día la situación, hay tardes que ves el turbón y dices, ¿qué ha pasado?
pero yo creo que los predictores que están en la operatividad diaria sí que están pendientes. Y ya yo creo que ya es difícil, ¿eh? Estas situaciones más o menos, aunque sean débiles, el giro es que es impresionante cómo el modelo te ve el giro ahora, y además vas viendo la sucesión a lo largo de la costa, cómo va cambiando. Es difícil. En tanto en los frentes ya, además ya los frentes no visitan poco, ¿no? Menos. En los frentes, bueno, puede pasar un poco de todo. Es un poco más complejo, yo creo, pero yo creo que la actividad del frente también, el modelo la pilla bien, cada vez mejor, mucho mejor. Ahí el avance ha sido brutal, eso no hay ni comparación. Y hoy en día, bueno, pues pensando que aunque esta galerna típica que mostré es severa, porque esto puede originar desgracias, no al mundo de la pesca, decimos que los pesqueros ahora son muy fuertes, no ocurriría. Pero cada vez yo creo que está mejor, sí, está más logrado. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, voy a hacer yo otra. A ver, sí, no, Amadeo, veo que... Adelante, Amadeo. Hombre, lo primero, perdonad si no pongo la cámara, que es que estoy en un taller aquí haciendo tiempo. Y lo primero, pedirle disculpas a José por no haber podido estar hoy, haberle dado el plantón. Y son dos preguntas. Una, si la disminución en el número de víctimas respecto al siglo XIX o al siglo XX ha sido porque no se dan fenómenos con la misma intensidad que se daban antes o porque ha mejorado toda la dinámica de los sistemas de avisos, etcétera. Y luego, un poco ligado con esto, si la respuesta fuera que, bueno, que no se dan fenómenos de esa intensidad, ¿hay algún tipo de estadística de con qué cadencia temporal se producen fenómenos más violentos que otros? Y si puede estar influyendo de alguna forma algún cambio de patrón climático en todo esto. Bueno, si empiezo por la última, bueno, sí que hay estadísticas, y ahí se lleva un recuento, ¿no? Últimamente con menos rigor, porque estas galernitas de antes no se observaban tanto ni se les prestaba atención. Fijaos que dije un comentario que hice en la época de la aeronáutica y el inicio de la vigilancia, se notó que empezó a haber como más registros de galernas. ¿Por qué? Porque la aeronáutica vivía de la meteorología, era consustancial a ella. Entonces, pues se hacía más observación, más vigilancia, entre comillas, aunque estamos hablando de la época de la Guerra Civil y posterior, y obviamente ha habido siempre. Y los patrones de circulación de la atmósfera que estén afectando, bueno, pues no sé, si quieres interpretar que a lo mejor ahora, decía un día Ángel Rivera, ¿no? Decía, parece que hay menos frentes y tal, la circulación es más al norte, si los frentes te pasan con menos o menos intensidad, posiblemente pues las galernas de tipo frontal se verían menos en realidad. Pero las roladas estas de galerrillas o galernas típicas, a verlas yo últimamente sí que las estoy viendo, se siguen viendo con mucha frecuencia. Y luego en lo que preguntas al principio, ¿hay menos? A ver, yo sigo diciendo lo mismo. Cuando a veces se cuestiona la utilidad de los avisos, de las predicciones, yo sigo pensando lo mismo. Si esta galerna como la del 7 de junio hubiera ocurrido en el siglo XIX, yo no sé cuántos muertos podía haber, es decir, muchísimos. Claro que sí, la disminución del número de muertos pues se debió a muchos factores, no solamente los avisos de meteorología, que ya los hacía el padre Orcolaga, los hacía Marino de Porto y luego se han hecho posteriormente, sino que también surgieron pues esas leyes que dictaron más seguridad en la mar. Es decir, es un conjunto de cosas y obviamente claro que se disminuye, estaría bueno. Es que eso yo creo que no lo aprecié. Porque dice, bueno, el aviso y no ha muerto nada más que una persona, sí, pero por ejemplo las inundaciones, ¿no? Cuando avisamos de lluvia fuerte, no de inundaciones, de lluvias intensas, ¿qué hubiera pasado si esto nadie lo hubiera avisado? ¿Cuántos muertos hubiera habido? Nunca lo sabremos, pero seguramente que mucho más. Había inundaciones, yo recuerdo he dicho que esta se iba a La Palma, enfermos adultos en llevarse por delante gente, pero inundaciones hubo, me parece, en el Maresme, no sé en qué año fue, que murió bastante gente, pero son más raros. Pero la galerna es, como he visto, he citado ya varios casos donde no baja de 40, 50, 80 muertos, y en pocos minutos. Entonces, claro que hubiera habido mucho más, y el valor de hoy día de la meteorología, uno de los valores es que no es cuantificable en valor económico, es el ahorro en pérdidas humanas. Es indudable, vamos. Muchas gracias, Amadeo y José Luis, por las contestaciones. Tengo yo otra. A ver, estas galernas que nos has contado están muy ligadas a
a las características geográficas de la zona y a la latitud, a estar en zonas de pasos frontales y al menos algunas de ellas. ¿Sabes tú de alguna otra región en el mundo que tenga un tipo de fenómenos de galernas, llamémosle también, similares a estas del Cantábrico, que se den, pues eso, en latitudes medias, pero en alguna otra región del mundo? Bueno, en la costa de California, como dije, hay es un fenómeno parecido, similar, se puede asemejar a algo parecido. No hay que ir muy lejos. Si consideramos la altitud nuestra media, la primera vez que se estudiaban estas, digamos, parecidas a las galernas típicas del Cantábrico, las que se estudiaron por José María Sánchez y Fausto, estudiaron en la zona del norte de Alborán, esta especie de corrientes, no, corriente de densidad de levante, ¿no? Sí. Fueron los primeros casos que se estudiaron. Y eso, bueno, se puede parecer un poquito a esto. En cuanto al paso de frente frontal, pues no lo sé. Yo hablaba de la costa en África del Sur, se dan, pero claro, estamos hablando ya, bueno, sí, latitudes templadas o parecidas, ¿no?, a las nuestras, en la parte sur de África. No sé más sitios. En Australia también sé que hay una zona, Australia es un continente, no tiene todo tipo de latitudes. Hay una zona, pero sobre todo en fenómenos de estos de tipo atrapados en costa, a pequeña escala. Ya en cuanto a los frentes, digamos que es posible que pase en más sitios, porque no deja de ser un fenómeno que le llamamos galerna, o aquí los marinos le llamaban galerna, pero era un catafrente que tenía esta actividad. Y hombre, es lógico pensar que lo haya en muchos más sitios, pero vamos, no ha llegado, el estudio bibliográfico no ha llegado tan lejos, seguramente, claro que sí, cómo no va a ver. Pero claro, requiere eso, una cordillera paralela a la costa, Sí. no muy lejos de ella, un mar que pasa de unas profundidades casi abisales, como hay en la zona del Cachucho, en la zona de Llanes, en Asturias, y luego unas profundidades muy escasas que hay en la zona del Golfo de Vizcaya, que hace que el agua esté siempre muy caliente, está lindando con una zona muy cálida, como es La Rioja, norte de Aragón, muy cercana al mar, ya por esa parte, y luego una zona más templadita, más fresca en Asturias. Bueno, pues ahí tiene una serie de características muy especiales, que a lo mejor no es fácil que en otro sitio del mundo se den, eso es cierto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, yo sigo, yo sigo preguntando. A ver, Amadeo, adelante. Mira, una cosa, sí, respecto al tema de los modelos, ya lo habéis comentado y bueno, pues eso yo creo que lo tenemos todo claro, que la física y las parametrizaciones siempre están mejorando y los resultados ahí estarán. Son dos preguntas. Una, desde el punto de vista de los modelos conceptuales, ¿se ha tocado techo o habría que seguir? ¿Falta todavía algún aspecto que desarrollar un poquito más? Y luego, respecto a la red de observación, como antes comentabas, pues bueno, ya tenemos una red de radares que, como siempre, como toda esta vida, es manifiestamente mejorable, pero bueno, ahí está. Las imágenes de satélite, pues los satélites van mejorando también generación en generación, pero desde el punto de vista de observación en tierra, ¿se sigue detectando alguna carencia que sea importante o está el tema relativamente bien resuelto? Empiezo por el final. Claro que la red de radares era envidiable ver las imágenes que te enseñaban los franceses, te las traían en papel, no había entonces internet y nos visitaba y nos las enseñaban, ¿no? Daba envidia verlas. Y las imágenes luego cuando las ha visto. Yo en aquel cacharrito sí que tengo recuerdo del corte, que era como un cuchillo, siempre lo digo así, como un cuchillo de imagen blanca, la nube, cómo cortaba el paso por el Cantábrico. Y sí era impresionante. La red de estaciones, los franceses ya tenían la red PATAC, que era una red que bastante densidad. La nuestra yo creo que sigue siendo escasa. Se pusieron muchas en esa zona, en Cabo Busto, en Avilés, en Llanes, en Cantabria, en varios sitios también. Pero yo creo que sí, pero esto, bueno, quizás Ernesto ha trabajado mucho en modelización y sabe de esto. Si un modelo mesoescalar tiene que tener una observación mesoescalar, es decir, no podemos pretender dar un resultado y no sabemos qué se ha observado. Pero yo creo que hoy en día las estaciones están aportando datos horarios, entonces en la simulación 4D está continuamente, los modelos están absorbiendo información, ¿no? Entonces la observación horaria, yo creo que ese ha sido un punto de avance grande. No cabe duda que habría
que mejorar según para qué fenómenos, las observaciones. A efectos de lluvias en el interior peninsular, bueno, la intensidad probablemente sería otra. Este, que es un fenómeno de mesoscala en una costa de, digamos, 900 kilómetros, y viendo que el fenómeno, si la densidad horaria, la resolución horaria de cada observación son 10 minutos, a lo mejor podría ser un poco más fina y podría no escaparse la intensidad del viento que ha habido o el aguacero que ha caído. Eso es otro aspecto. Entonces, si mejora la observación, probablemente mejorarían los modelos, no cabe duda. Y las estaciones, pues hombre, han aumentado, pero no tanto. Yo creo que ahí sí que debería haberse aumentado más. Y quizás no lo sé, porque antes sé que los satélites hacían barridos de observación. Yo lo conocí en Sudamérica, en Brasil, para el tema de inundaciones y demás, cada cierto tiempo. Hoy en día yo creo que ha mejorado. Y AEMET, por ejemplo, yo creo que daría un paso de calidad si la asimilación de datos de estaciones fuera a través de satélites, porque muchas veces las estaciones nos caen pues porque no hay buena cobertura, se ponen a veces donde se puede, que no siempre se ponen en el sitio que tú quieres ponerla, y andas con problemas de cobertura, incluso con acceso de electricidad. Es decir, los datos a veces se sufren mucho porque tardan en entrar. Entonces, quizás una asimilación satelital, con Iridium, con algún tipo que hoy en día está muy avanzado, pues mejoraría mucho, ¿no? Y lo primero, los modelos conceptuales, bueno, pues la verdad que no hemos trabajado mucho en este fenómeno de las gas de los últimos años, recientes años, ¿no? Quizás hay muchos avatares en AEMET ahora mismo, como todos sabéis, hay mucha falta de gente, estamos un poco de capa caída y entonces, bueno, la operatividad está mandando mucho y todo esto requiere sosiego, estudio, ¿no? Estudiar casos, mejorar los modelos conceptuales, como bien has dicho, y eso requiere gente. Y ahora mismo, pues según en qué parcelas de la institución, pues no hay mucha capacidad de poder mejorar. Pero yo sigo pensando que para mí es el avance de los modelos el que va a resolución, porque es que la meteorología va por ahí, responder muy rápido y cada vez con una demanda más intensa, más precisa, lo que te están pidiendo, y eso, digamos, el experto que vivió muchas batallitas, pues no está ya. Es decir, hay que tirar un poquito de modelos que están buenos, que se entiendan bien, que se sepa lo que el modelo te da, y a partir de ahí, pues, para mí que va por ahí. No sé si te he contestado, Amadeo, lo que me preguntabas. Muy bien. Sí, gracias. Pues muchas gracias. Bueno, ya Gracias, han pasado unos minutos de la hora que normalmente tenemos dedicado a esto. Me quedo con un comentario tuyo final relativo a la capacidad de los modelos, modelos que ya simulan razonablemente bien la mesoscala para simular fenómenos como este. Y me quedo con la idea propuesta de coger algunos de estos casos históricos que se conocen los efectos, se conocen los muertos, se conoce algo del ambiente sinóptico, intentar reproducir con las herramientas que tenemos hoy en día de simulación, con un modelo como tiene AEMET del Harmony, intentar reproducir forzado con un ambiente sinóptico que puede proporcionar un reanálisis, ver si es capaz esa herramienta de simular esos episodios de Galerna históricos con tantos muertos asociados y con tanto dramatismo que tal y como nos has contado. Y yo creo que nada más. Si no hay ninguna pregunta más, y estoy mirando la lista, no veo ninguna mano, no veo nada en el chat. Por mi parte, doy por terminado este evento. Te doy de nuevo las gracias por habernos contado tu experiencia y habernos ilustrado en este fenómeno tan interesante de las galernas. Y a nuestros participantes les invito a la siguiente. Estoy viendo aquí. No, muchas gracias. Simplemente Carlos Yagüe te da las gracias en el chat. Gracias. Y invito a los participantes al próximo evento que tengamos del Aula Morán, que será oportunamente anunciado por los canales habituales. Nada más. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós.
Hasta luego. Gracias, adiós.